Yo me retiré del fútbol y dicen pues que a veces tu propósito está conectado con tu más grande dolor, ¿no? Y uno de mis más grandes dolores como futbolista era el no haber podido ser competitivo a nivel internacional y me di cuenta que uno de los problemas, pues, ¿no? Que todo el mundo ya lo conoce es el tema de la formación. Pero bueno, empecé como entrenador en Alianza en menores, ¿no? Trabajé en diferentes categorías, pero bueno, nos debían como 9 meses. Y entonces ya me di cuenta que el problema no es netamente técnico, sino ya es un tema de gestión. Entonces ahí estudié un máster de gestión deportiva y presenté un proyecto de gestión de academias, porque quería ver cómo hacer sostenible el trabajo de menores, pues, ¿no? Porque si las condiciones, pucha, me acuerdo en esa época se entrenaba con canchas regadas con aguas servidas, no tenían infraestructura, no había departamento médico, no sé, o sea, agua de bidón, que se le metía una pastilla para desinfectarla. En esas condiciones se formaba en esa época. Entonces era imposible pues, pensar en ser competitivos si con esas condiciones se formaba. Entonces estudié el máster de gestión deportiva, presenté este proyecto de gestión de academias y de ahí me invitan a ser parte de la gerencia de menores en Alianza, ¿no? Que fui parte 7 años, ¿no? Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Gestión Deportiva PUC? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Gestión Deportiva. Este es un espacio que complementa nuestros programas académicos, charlas, eventos, etcétera, con el fin de contribuir al desarrollo de los profesionales relacionados al sector deportivo. En esta ocasión vamos a hablar de gestión en el deporte, de gestión en academias deportivas. En este caso vamos a contar con un referente en formación en fútbol en el país. Ernesto, muchas gracias por darte un espacio para poder conversar con nosotros y compartir tus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad. Nada, Jesús, gracias a ti más bien por la invitación. Es un gusto siempre volver a encontrarnos, ¿no? Después de tiempo y ambos nos conecta, pues, ¿no? Esa ilusión de mejorar el deporte en nuestro país. Muchas gracias, Ernesto. A toda nuestra comunidad los invito a escuchar esta entrevista en nuestros canales de YouTube, Spotify y redes sociales para que podamos seguir contribuyendo, capacitándonos y aprendiendo, ¿no? A modo de introducción, ya a veces, bueno, de repente los más jóvenes no, pero Ernesto no necesita presentación. Ernesto ha sido futbolista profesional, referente en Alianza, jugó también Cienciano, seleccionado nacional. Eh, y adicionalmente, o después de terminar tu etapa de futbolista profesional, te dedicaste a la formación de menores en el fútbol, ¿no? Que era uno de los grandes desafíos, problemas y aún todavía sigue siendo uno de los retos en el país, ¿no? Entonces, vamos a comenzar esta primera etapa, Ernesto, comenzando o hablando sobre tu carrera de fútbol profesional, ¿no? Terminaste de jugar y pasaste a Alianza Lima a ocupar después de un tiempo la gerencia de fútbol de menores, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. Eh, una gran oportunidad, una gran experiencia. Yo me retiré del fútbol y dicen pues que a veces tu propósito está conectado con tu más grande dolor, ¿no? Y uno de mis más grandes dolores como futbolista era el no haber podido ser competitivo a nivel internacional. Y yo pensé que, ¿no? Me di cuenta que uno de los problemas, pues, ¿no? Que todo el mundo ya lo conoce es el tema de la formación. Pero bueno, empecé como entrenador en Alianza en menores, ¿no? Trabajé en diferentes categorías, pero bueno, nos debían como 9 meses. Y entonces ya me di cuenta que el problema no es netamente técnico, sino ya es un tema de gestión. Eh, entonces ahí estudié un máster de gestión deportiva y presenté un proyecto de gestión de academias, porque quería ver cómo hacer sostenible el trabajo de menores, pues, ¿no? Porque si las condiciones, pucha, me acuerdo en esa época se entrenaba con canchas regadas con aguas servidas, no tenían infraestructura, no había departamento médico, no sé, o sea, agua de bidón, que se le metía una pastilla para desinfectarla. En esas condiciones se formaba en esa época.
Entonces era imposible pues, pensar en ser competitivo si con esas condiciones se formaba. Entonces estudié el máster de gestión deportiva, presenté este proyecto de gestión de academias y de ahí me invitan a ser parte de la gerencia de menores en Alianza, ¿no? Donde que fui parte 7 años, ¿no? Mira, has tocado un punto bien importante que suele suceder en los entrenadores que trabajan en divisiones menores o entrenadores que quieren comenzar sus academias, esta división entre entrenador y gestor, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ves, no? Como tú bien dices, pasaste a, ¿no? No es que entrenabas y después hacías gestión, ¿no? Creo No, que ahí hay que decidirse, ¿no? Creo que me cuenta esa parte de que no se puede, en teoría no se recomienda es hacer que, las dos cosas. pero es lo típico, es uno de los errores típicos que pasa aquí en nuestro deporte, ¿no? Que, oye, ya, este es buen entrenador, entonces, no sé, que sea gerente deportivo, pues, ¿no? Y eso pasa incluso ¿no? en cualquier rubro, ¿no? O este es buen médico, entonces que sea el De la gerente clínica. de la clínica, y no necesariamente, o sea, el tener este título técnico y ser un buen especialista Especialista. no Ujú. significa que vas a ser un buen gestor. Y bueno, para eso traté de estudiar también, ¿no? Para tener esos conocimientos. Incluso creo yo que se cometen muchos errores porque solamente hay una visión técnica, ¿no? Para la gestión. Y esto lo hablaba mucho con un amigo, él me decía, la gente cree que los problemas del fútbol se solucionan dentro de la cancha, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, ¿no? Ay, no, que debemos traer tal entrenador, que deberíamos trabajar bajo esta metodología y que deberíamos, qué sé yo. Pero la gente cree que el fútbol peruano se va a solucionar ahí y no es así, al contrario, necesita un trabajo de gestión, ¿no? Y justo vengo también de una experiencia de ese tipo, ¿no? De que la gente cree que a nivel técnico se van a solucionar las cosas y repetimos este mismo error muchas veces. Creo que es, adelantando un poco, creo que la parte deportiva, en otras academias, encaja dentro de todo un engranaje, ¿no? Si todo está bien articulado, bien armado, si la organización funciona bien en general, la parte deportiva, por su propio peso, funciona, ¿no? Ahora, yo creo que también hay que tener cierto conocimiento técnico, ¿no? Para saber, para gestionar, o sea, para gestionar tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Un poquito de la parte legal, un poquito de la parte técnica, un poquito de la parte de marketing, o sea, para eso gestionas, ¿no? Para tener una visión integral de la institución. Eh, y bueno, la parte técnica es una de las piezas, ¿no? Que es importante también conocer para poder decidir, ¿no? Decidir también, oye, no sé, qué entrenador necesitas, o sea, que se debería saber que se debería construir una metodología, que se debería construir una identidad, ese tipo de cosas, para eso es importante también un conocimiento técnico. ¿Y cuáles fueron tus principales aprendizajes en esa época de la gerencia de menores de Alianza? Muchas. La primera es el tema de la planificación estratégica, ¿no? Yo había estudiado, pero en la práctica es otra cosa. Y yo me acuerdo que un amigo, Manuel Ramos, fue que me ayudó a armar este plan estratégico, ¿no? Usamos un balance scorecard para la planificación y después ya dependía de nosotros implementarlo, desarrollarlo, ¿no? Hacerle seguimiento para que vaya creciendo en sus diferentes indicadores. Uno es eso, otro es por ejemplo, la escogencia. A veces al principio escoges por currículum, por conocimiento, y te das cuenta que eso pasa a un segundo plano, que lo más importante es las personas, ¿no? El ser humano, los valores. La actitud, ¿no? Y La sí, predisposición al trabajo. sí, y el construir esa organización toma su tiempo, ¿no? Después que aprendí que, por ejemplo, cuando llegué a Alianza, busqué referencias, ¿no? Diferentes referencias en buenas prácticas en diferentes países.
tratamos de implementar algunas, pero también te das cuenta que no funciona acá, en nuestro país. Y no funciona porque tenemos ciertas características, nos desarrollamos en un marco distinto al de otros países, entonces es importante eh, tener la capacidad para crear tu propia forma de trabajar, ¿no? Un solo ítem nada más es el tema de los campos, pues, ¿no? O sea, nosotros entrevistamos, pucha, me acuerdo, varios jefes de unidad técnica y eh, algunos reconocidos internacionalmente y te preguntaban, ¿no? ¿Y dónde vamos a trabajar, no? ¿En qué? Acá, Una profe, foto, está al frente usted de, desde el campo. de nuestro centro de alto rendimiento, y era en la cancha auxiliar nomás, ¿no? Y que estaba en mal estado todavía. Y ahí es, o sea, ahí es donde tú tienes que ser creativo, pues, ¿no? O ya, tengo una cancha, ¿cómo hago para desarrollar jugadores en una sola cancha, ¿no? Y los horarios el sistema, el método de que, oye, primero hacen esto, después hacen lo otro, porque te tienes que ajustar a los recursos que tienes. Esos son básicamente, ¿no? de los tres grandes aprendizajes que tuve ahí. Sí recuerdo esa época, que también comenzamos, ¿te acuerdas? Trabajamos en la Universidad Católica, que hicimos unos cursos de gestión de academias deportivas, también de fútbol en ese caso. Y hablábamos, ¿no? Y Del caso de recuerdo Alianza. que, claro, que hablábamos, que en parte compartiste en los cursos, ¿no? Dictando el curso, recuerdo que o se viajó desde Alianza Independiente del Valle, tenían También. referencias del extranjero. Recuerdo que también había un buen equipo de entrenadores, me acuerdo del profe Reinaldo, ¿no? Víctor también, Ujú. Víctor Víctor Reyes, todo un Reyes tiempo. también, ¿no? Que era, Ujú. o sea, aparte de buen tiempo, identificado con el club, ¿no? O sea, creo que bastante bueno. Y una cosa que me sorprendió en esa época era que eran de los pocos clubes que tenían una metodología clara, ¿no? Ujú. Sistematizada. Me acuerdo que eso se enseñó, o sea, se compartió con los alumnos, ellos creaban, pero recuerdo que había un método, había una forma de entrenar, una forma de hacer ejercicios. Es más, el trabajo de Reinaldo era ese, ¿no? O sea, un trabajo exclusivo de, de metodología, ¿no? De impartir una forma de enseñanza que era común en otros países como Europa, por ejemplo, España era muy, me acuerdo que en esa época en España había gente que quería ser metodólogo deportivo de fútbol, ¿no? O sea, había un Sí. mercado hasta de gente que ya se especializaba en eso, y aquí había muy pocos clubes, ¿no? Entonces, creo que me parece un trabajo bastante interesante. Creo que logró resultados. Recuerdo a mí, de repente puedes contar la experiencia de cuando iban a competir en el extranjero, ¿no? Que tuvieron buenos resultados, fue un proceso de aprendizaje. Mira, no sé cómo estará ahora, pero porque igual creo que es cíclico. Ahora también a veces no hay buenos resultados, malos, ¿no? Pero creo que ese era el momento en que se comparaba, ¿no? Te das cuenta Sí, sí. del nivel internacional, ¿no? Sí, nosotros buscábamos que dentro del calendario que teníamos de actividades esté el tema de torneos internacionales, ¿no? Porque nuestra visión era ser competitivos internacionalmente. Entonces necesitábamos formar jugadores para ese nivel. Entonces una manera para nosotros de comparar eso o de medirlo era a través de los torneos internacionales y buscábamos que sea sostenible esas invitaciones en el tiempo, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Comenzamos a ir a los torneos de mitad del mundo, íbamos a torneos ahí en Brasil también, torneos fuertes, donde jugaba el Inter, de Porto Alegre, el Gremio. Después íbamos a torneos de los más pequeños también, el Go Cup en Brasil, y también tratamos de que todos los años vayan y tratar de que cada año sea mejor nuestra participación. Y eso se reflejaba, ¿no? En los resultados. Porque te vas dando cuenta, pues, ¿no? Oye, ya, qué chicos están para el alto rendimiento, quiénes no, quiénes están para el nivel, para el roce internacional, quiénes no. O ya necesitas traer mejores jugadores, o ya, y este método y esta forma de jugar funciona, no funciona, ajustas, oye, cómo conformas el plantel. O sea, todo eso es un cúmulo de aprendizaje que te va ayudando a que cada año sea mejor tu participación, ¿no? Uno era esa de nuestra forma, de uno de nuestros indicadores era eso para medir el trabajo, y lo otro era cuántos chicos nos convocaban a la selección, por ejemplo. Nosotros cuando llegábamos nos convocaban 2 jugadores en todas las categorías, ¿no? En la 20, en la 17, en la 15, en total 2 jugadores.
¿no? Eso es impensable, pues hoy en día, impensable en épocas antiguas, también anteriores, donde pucha, las selecciones estaban repletas de jugadores de Alianza. Entonces había habido un vacío ahí, ¿no? Y tiene que ver con la gestión, pues, ¿no? De esa época. O sea, los jugadores con talento preferían irse a otros equipos, ¿no? Como San Martín, como Ventín, Cristal, antes que Alianza, ¿no? Porque no se les daba las condiciones. Entonces cambiar eso fue un trabajo de largo plazo. Hay muchas cosas que tú dirías, pucha, podría haberlo hecho distinto y mejor, pero es parte, pues, del aprendizaje, ¿no? Y llegamos a tener casi 25 jugadores, ¿no? En las diferentes categorías en la selección, gracias al trabajo, pues, ¿no? De todo el equipo. Me quedo con dos cosas. La primera, que mira, ha pasado tanto tiempo y todavía tienes claro los indicadores, ¿no? O sea, como los objetivos de esa época, ¿no? Que es algo que si tú te acuerdas porque lo tenías muy presente y probablemente se trasladó el equipo, entonces todos estaban orientados a mejorar el entrenamiento. Nuestro indicador es convocados a la selección como, ¿no? Indicador de que estamos haciendo bien las cosas, probablemente participaciones en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de trasladarlo a la planificación estratégica. Y por otro lado, lo que mencionas de las competiciones, que ese es un tema en la gestión de academias, del deporte formativo, ¿no? Cómo afrontamos las competiciones, ¿no? Tú nos has mencionado, mira, de lo que hemos hablado, has mencionado si ganaron, si perdieron, ¿no? Pero sí mencionaste el aprendizaje, ¿no? Y eso que estás en el alto rendimiento, ¿no? Que sí es importante el resultado, pero hay otro... O sea, ¿para qué, no? O sea, para mí, ¿no? Me gustaría conversar sobre eso. Me saltó un poquito un tema que sí es muy importante en la gestión del deporte formativo, las academias, que son las competencias, ¿no? Cómo aproximarnos a las competencias, ¿no? Como o comentarlo contigo como un proceso de aprendizaje, ¿no? Como objetivos, ¿cómo ves tú las competencias, ¿no? Depende de dónde estés, ¿no? Depende de qué institución estés. Si estás en una academia, debería ser la competencia un lugar para medir también, pero el aprendizaje, ¿no? Hoy ya está dando mejores pases, está recuperando más pelotas, está metiendo más goles, ¿no? Para eso yo utilizaría la competencia. Y si hay aprendizaje, debería haber mejoras en el resultado también, ¿no? Pero después, obviamente, tienes que escoger qué tipo de campeonato vas a ir, ¿no? O sea, si estás en una academia, deberías buscar torneos de academias. Similares, ¿no? En niveles parecidos. Así es. Pero si estás en el alto rendimiento, o sea, nosotros buscábamos, ¿no? Y presionábamos a los entrenadores para que consigan resultados, ¿no? Ahora, después dentro de tu análisis, oye, ¿consigues, no consigues? ¿Por qué no lo consigues? ¿No? Ya pensando más también desde el punto de vista a largo plazo, ¿no? O ya no consigues porque, no sé, te falta un central para el alto rendimiento, te falta un arquero para el alto rendimiento, o sea, uno de los pilares, siempre hablo de lo mismo y de repente te acuerdas todavía, ¿no? Pero el primer pilar, ¿no? De la formación de menores para el alto rendimiento es el de la captación, ¿no? Captación. Entonces, eso es lo primero que yo veo, ¿no? O captación ya. ¿Tenemos los jugadores para el alto rendimiento o no? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Qué hacemos? O ya subimos a un jugador de una categoría menor con un perfil mejor o tenemos que traer de otro lado. Entonces, si tú haces eso bien para el siguiente año, deberías estar mejor, ¿no? Porque te has armado para eso, ¿no? Y porque después te das cuenta también, ya, cómo te metieron los goles. No, de cabeza, ya, entonces trabaja el juego aéreo, pues, ¿no? Para que el próximo año no te metan tantos goles de cabeza. Entonces comienzas a incluir también contenidos, ¿no? Porque eso pasa también, que tú entrenas para el contexto nacional, entonces en el contexto nacional te preocupas solamente de atacar, pues, ¿no? Porque eres un equipo grande y quieres atacar. Pero te vas al contexto internacional y te das cuenta que no saben cabecear, ¿no? Que el lateral no sabe cerrar la espalda del lateral, ¿no? Que no sabe defender un 2 contra 1 en contra. Entonces,
¿no? Como decía Gareca, 50-50, ¿no? O sea, 50% de contenidos ofensivos, 50% de contenidos defensivos. Eh, entonces, eso te da los torneos internacionales. Pero si vas solamente a que si ganaste, no ganaste, o perdiste, o está mal el entrenador, entonces, pucha, no te sirve de nada, pues no aprendiste nada, ¿no? No aprendiste nada, no cambiaste nada. Y eso es una de las cosas que pasa, pues, ¿no? No se saca conclusiones en las que tú deberías sacar conclusiones para poder mejorar con visión a ser competitivos en el futuro en el ámbito internacional. Creo que en ambos casos, ¿no? Las competiciones son exámenes, ¿no? Exámenes para Son ver exámenes. mejoras de los equipos, hasta también para evaluar a los entrenadores, ¿no? O sea, También, ¿no? así es. Cómo entrenan, cómo dirigen el partido. Cómo se comunica, cómo lo plantean, ¿no? Y, Se hace bien los cambios, no hace bien los cambios. y recuerdo que también tenían, ¿no? Un sistema de promoción interna, ¿no? Hasta para los entrenadores, ¿no? Sí, ¿Quién por ahí tiene proyección para alguna otra categoría, o, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ver las competiciones como exámenes, ¿no? Como termómetros de cómo estamos para mejorar después. Y volviendo también que tenemos gran grupo de academias recreativas o semicompetitivas, porque suele pasar con las recreativas que los profesores o los dueños de academias más pequeñas le tienen miedo a las competencias, ¿no? De inscribirlos. ¿Por qué? Porque a veces son un dolor de cabeza, ¿no? Porque si pierdes, los papás se te vienen encima, el entrenador, después ya no se van a querer ir, ¿no? Entonces, a veces se vuelve algo que podía ser positivo, un dolor de cabeza para las academias, ¿no? sí, Y creo que ahí viene también escoger desde el principio, ¿no? Evaluar el equipo, qué nivel tienen, qué campeonato voy a ponerlos, que sea el nivel parecido, elegir también, esos otros puntos. En el alto competencia depende no tanto, pero en el recreativo, como hay más campeonatos, tratar de alinearlos al perfil de la academia, no solo en lo deportivo, sino en los valores, en lo conductual, ¿no? sí. Pero es que lo que pasa es que, o sea, si nos dirigimos, ¿no? A la gente que maneja escuelas, ¿no? Y que entrena en escuelas, es que, o sea, como escuela tú tienes que definir, ¿no? Cómo te quieres posicionar, pues, ¿no? ¿Qué tipo de escuela quieres ser? Y a partir de ahí ya defines todo lo demás, ¿no? Cómo vas a trabajar, qué tipo de entrenador vas a tener, a qué tipo de torneos te vas a meter o no te vas a meter. Y ahí si te vas a meter, tú les tienes que comunicar a los papás, yo me voy a meter a este torneo, pero mi objetivo va a ser ese tipo, ¿no? Y nuestras políticas son estas, de participación, porque también otra de las cosas que pasa es, ok, vaya, yo pago por mi hijo y mi hijo no lo No pone, juega. cuánto juega, que le pone 5 minutos. Entonces es porque no hay claridad, ¿no? En la propuesta, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas, pues, ¿no? Claro, en recreativos podrías tener políticas de que todos juegan y a medida que ya va siendo más competitivo, previamente avisar o comunicar a los padres que hay proporción de minutos dependiendo del rendimiento, escenarios, etcétera, ¿no? Lo que Así sí es. creo que a la gran mayoría de padres les gusta ver a sus hijos competir, así sea en recreativo, tener la experiencia el fin de semana de ir a ver a tu hijo, ya sea el nivel, jugar un rato o practicar su deporte, hacer una competencia de natación, básquet, es bonito en general, ¿no? Después de jugar, pueden ir a salir, etcétera, ¿no? Pero en general es una actividad, creo que ahí ganan todos, gana el padre porque tiene un momento más para atender a los chicos, para ver practicar el deporte, la academia porque mantiene a los chicos, digamos que enganchados con el entrenamiento, se motivan más cuando saben que va a haber un campeonato, no es lo mismo que solo entrenar a empezar a jugar un campeonato, ¿no? Y la academia pues los retiene más tiempo, si gana por ahí puede también tener más fidelidad con los padres, ¿no? Así que creo que siempre es positivo, solo que hay que saber prepararla, como tú bien dices desde el principio, ¿no? Comunicar, tener claro, bueno, y bien mencionas esto desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué academia vamos a hacer? ¿Dónde nos queremos posicionar? ¿En qué parte de la pirámide somos recreativos, competitivos, alto rendimiento? Es más, dentro de los competitivos, en el fútbol hay plata, oro, aspirantes, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y creo, y eso lo puedo decir, que también depende de lo que pensemos en un principio, el padre al que vamos a traer.
¿no? A Claro. atraer con nuestra propuesta, ¿no? Así es. ¿No? Un Y padre... ahí eso también dirá, oye, ya, papá, tú no estás para esta escuela, tú estás para otra, ¿no? Y el papá incluso va a valorar eso, pues, ¿no? Que tú seas sincero y le digas, no, tú estás para otro tipo de escuela, ¿no? Y que nos pasa a nosotros, ¿no? En nuestra escuela, nuestra escuela es más formativa, es más complementaria a chicos que entrenan en otros lados, entonces nosotros le decimos, oye, ya, yo creo que tu hijo debería dar un salto a otra escuela donde entrene todos los días, o que, qué sé yo, donde compita, y nos preguntan dónde podría ser y le sugerimos. De eso se trata, ¿no? Pero a veces por querer, ¿no? Tener En un ese cliente momento más, captar. captar, ¿no? O tener a tu cliente, terminas haciendo un mal trabajo, ¿no? O sea, en el principio bien porque ingresa, pero al tiempo vas a tener problemas, ¿no? Sí, Porque las expectativas claro, del no están padre alineadas, no pues, son no las están que alineadas. tú ofreces y siempre va a haber una fricción, ¿no? Porque él espera otra cosa de lo que tú le puedes ofrecer, ¿no? Entonces, Así tarde o es. temprano va a acabar esa Así relación. es. En un momento hay En un una momento, chipita y sí, algo va sí. a pasar, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que mejor, como tú bien dices, desde un principio o cuando se detecta, hacerle el comentario y como tú dices, mejor quedas con el padre atendiéndolo y recomendarle otro lugar, ¿no? De ahí vamos a hablar de justo de la academia y de la academia formativa que tienes ahora, que se llama Meta Fútbol. Pero quiero volver un poquito después. Terminas en Alianza de gerencia de menores y pasas a la federación, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿no? Una experiencia Porque es la época del Mundial, sí, ¿no? de las eliminatorias para el Mundial Al 22, Sí, ¿no? Sí, me sí, acuerdo que sí. fue post. ¿A dónde fue? ¿A Qatar, Qatar? claro. Rusia fue 2018, Qatar Ah, sí, me acuerdo. 2022. Sí. Fue ese proceso, fue ese proceso. Y de pandemia, ¿no? Yo llegué el 2019 a ser parte de la dirección de menores de la federación. Una experiencia enriquecedora porque se aprende un montón. Me hubiera obviamente gustado que las cosas funcionen distintas, pero igual, ¿no? Uno, uno cree que está yendo a una institución deportiva, ¿no? Y ya ni siquiera basta con la gestión, sino que ya entras también a cuestiones políticas, ¿no? Y hay que intentar saber jugar ese juego, pues, ¿no? Que toca. Bueno, ahí estuvimos 3 años. 3 años desde el punto de vista enriquecedor porque una de las cosas que yo siempre quise fue aprender o sea, yo siempre estuve buscando referencias, ¿no? Referencias internacionales, a dónde voy para aprender esto de método, de organización, de políticas, de promoción de jugadores. Pero en este caso, Gareca nos hizo clasificar a un mundial, ¿no? Con, o sea, con nuestros jugadores, o sea, con nuestros jugadores formados dentro del contexto nacional, con nuestras carencias, con nuestras deficiencias, ¿no? Entonces yo quería saber, ¿no? Cómo, incluso a una persona que trabajaba con él le dije, oye, ¿cuándo me sacas una reunión con él? No sé qué. Y después, pum, apareció la posibilidad de trabajar ahí, ¿no? Tuve la suerte de estar ahí 3 años y aprendí muchas cosas desde el punto de vista técnico, ¿no? De, de cómo podemos ser competitivos a nivel internacional, ¿no? Incluso de los contenidos de entrenamiento. Parte de las cosas que estoy trabajando también de los específicos por puestos en Metafútbol tiene un poquito, ¿no? También de eso, ¿no? De darme cuenta que hay una necesidad por trabajar en esos aspectos. Entonces, una de las cosas que yo veía, por ejemplo, en los equipos de Gareca es que no nos metían muchos goles de cabeza. Entonces, pues después convives con él y ves cómo entrenan y qué entrenan y te das cuenta que hay mucho juego aéreo dentro de los Dentro de su planes. contenidos. O sea, suena lógico, pero no es tan lógico, aunque no lo, no lo creas. Y él tenía claro ciertas cosas, ¿no? Y él tenía claro también, por ejemplo, que
que hay una identidad que hay que respetar. Y en ciertos detalles del punto de vista técnico te das cuenta que sí, ¿no? Sí lo respetaba, ¿no? Por ejemplo, hay entrenadores que se vuelven locos si alguien la controla con la planta del pie, ¿no? Eh, y hay técnicos que te quieren quitar eso, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura, porque así que crecemos, aprendemos en el barro, aprendemos en la En la cancha de loza. fulbito, en la loza, En la loza, claro. fulbiteando, y eso es típico, ¿no? La pisarla en la cancha de loza. Entonces Cueva hace mucho de eso, pero ya pues no tienes por qué quitárselo, ¿no? O sea, respétalo y fíjate cómo eso lo utiliza para en Fortaleza. función del juego. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? La teoría y los de los libros y los métodos, qué sé yo, de afuera te pueden decir, oh, no, que los extremos tienen que jugar siempre abiertos. Y tú veías los partidos de Gareca y tú veías a los extremos adentro, pues, ¿no? Junto con, ¿no? Carrillo lo metía jugando con Cueva y el Oreja Flores también tocando por dentro y por fuera no había nadie. Y es un poco eso, ¿no? Como, o sea, es como, o sea, nos gusta juntarnos, pues, ¿no? Es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es la que él tenía porque confiaba en el jugador peruano de verdad. Entonces, esas cositas yo me fui dando cuenta y aprendiendo. Y nuestra idea era el principal objetivo que encargo que me dieron al llegar a la federación fue eso, ¿no? Cómo definimos un método para nosotros los peruanos, para que esos buenos resultados puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, con esas cositas me fui, aprendí y que me gustaría compartirlas, ¿no? Y trato de compartirlas también cuando estoy en la escuela de entrenadores, siempre, ¿no? Porque en la escuela de entrenadores hay una corriente española, Española. ¿no? Pero entonces ya, oye, esta corriente, ¿cómo la, Adaptamos. la adaptamos, ¿no? La adaptamos a nuestra realidad? Porque un amigo sociólogo siempre me decía, ¿no? Tu método tiene que ser coherente con tu cultura, con tu identidad, ¿no? Si tú simplemente, oye, ya, no sé, el campeón del mundo es España, entonces yo quiero que los equipos Dos peruanos toques, jueguen con dos toques. España, dos toques, un toque, no te va a salir, no, porque no vivimos así, ¿no? Porque vivimos en el tráfico, donde pucha, el que no mete el carro no avanza, entonces ese desorden con el que vivimos, Un poco de un caos. poco de caos, En el fútbol también. también va a tener que haber, porque si no, no conectas Claro, sí, y no. te das cuenta que el mismo jugador, ¿no? Le cuesta entenderlo y ponerlo en práctica porque no es que sea mejor o peor, sino que es así como vivimos. Porque es instintivo, pues, ¿no? Cuando ya Así uno, el es, fútbol se juega sin, bueno, el deporte en general se juega sin pensar. Entonces, tú juegas lo que te sale, ¿no? Y así a veces es, te sale lo que ya has venido entrenando todo el año, pero también te sale pararla con la planta, ¿no? Te sale lo que siempre has hecho toda la vida, ¿no? así Entonces, es. y como bien mencionas, sí hay esa corriente técnica a veces, ¿no? De los famosos controles orientados, ¿no? Que ya, bueno, es como el fútbol español viene liderándose varios años, ¿no? En España pisarla con la planta es sacrilegio, Un es delito. claro, delito, ¿no? Entonces ahí con la parte interna, control orientado, pues te saca Sí. al O sea, ahí defensor y todo está todo. bien estructurado, pues, ¿no? Obviamente, algo de eso tenemos que traerlo también Claro. a nosotros, ¿no? Pero, o sea, sin ser muy rígidos, pues, ¿no? Porque al final la gente cree que el gesto es el objetivo, ¿no? A mí me interesa que él haga el gesto correcto, ¿no? De poner el pie así, ¿no? Con el pie contrario, de donde viene la pelota. ¿No? El objetivo de la técnica, esto me decía mi amigo, era es la eficiencia. Que sea eficiente, o sea, que la pelota vaya para allá. No me Claro. interesa si lo hace con la planta, con la interna, sino que la pelota llegue para allá, ¿no? Entonces a veces somos medio rígidos con eso. Entonces no, no respetamos los aprendizajes previos que tienen los niños. Entonces ahí hay un cortocircuito, hay un choque. Porque hoy me quiere cambiar todo, ¿no? Me quiere cambiar mi forma de jugar, mi forma de expresarme dentro de la cancha. Y ahí se rompe una relación, ¿no? Y algo que mencionaste muy interesante es que en esa época, bueno, desde antes en Alianza, pero en esa época
desde antes se había creado la Escuela de Entrenadores de la Federación, ¿no? Y en esa época estaba, me parece, bien vinculada con menores, los profesores, había una conexión con el equipo que trabajaba en la federación, estaban al tanto, ¿no? ¿Cómo ves ahora en general la situación de los entrenadores, ¿no? De los entrenadores, bueno, en este caso por tu experiencia en el fútbol, ¿no? Que ha mejorado, ¿no? Que salen entrenadores mucho más preparados, han recibido mucho más y mejores contenidos. Pero como te dije, ¿no? Después hay que ver cómo eh, nosotros tenemos que ser capaces de crear nuestras propias formas, nuestros propios métodos, ¿no? Ya, yo conozco todo esto, la teoría, ¿no? Es para todos y yo a partir de todo lo que conozco creo mi propio método según mi realidad. Y ahí es donde está faltando y ahí es donde podemos cometer algunos errores, ¿no? Como el hecho, ¿no? De que todos los chicos Muy pues jueguen estricto. muy estricto y que todos jueguen a uno o dos toques y lo que nos hace diferentes a los sudamericanos es lo otro, ¿no? Que esos jugadores que rompen los esquemas. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Uno también de los principales errores que siempre corrijo, ¿no? Cuando hacemos las clases prácticas es que el entrenador cree que su trabajo es plantear ejercicios, ¿no? Y se matan, ¿no? El gráfico. Diseñando el ejercicio y que a 2 toques aquí, 3 toques acá y una línea en el medio para que aquí no pueda cruzar para allá y el otro no pueda cruzar para acá. Entonces creen que mientras más complejo el ejercicio es Más mejor su reglas. chamba, Claro. ¿no? Y no es así. El trabajo, creo yo, del técnico es más bien simplificar, ¿no? Tratar de hacerlo lo más real posible y sí enfocarse en lo que yo quiero que aprenda, ¿no? En el contenido, ¿no? Ya, o sea, hacen el ejercicio y se matan, pues, ¿no? Controlando, ¿no? Hoy tú no puedes pasar para acá, hoy no, ya, 3 toques aquí, 2 toques, no, has hecho 2 toques, así que saca de nuevo y tú que pasaste para acá, no, tienes que regresar para allá. Entonces se la pasan preocupados en Que le salga que perfecto. salga el perfecto el ejercicio Claro. y no se preocupan cuál era el objetivo de ese ejercicio, ¿ya? ¿Qué querías en ese ejercicio? Que aprendan, no sé, a desmarcarse. Y no, pues, o sea, se distraen En la en las regla, reglas, ¿no? en En las explicarlo, porque siendo complejo hay que condicionantes, explicarlo también. sí, en las reglas no sé, de provocación que le llaman, no sé, y se olvidan en el objetivo, ¿no? Eh, y ahí siempre hay que insistir en eso. Pero creo que, o sea, hay mucho más acceso a información, entonces los técnicos salen mucho mejor Preparado. preparados, ¿no? Pero después hay que simplificar y creo que eso tiene que ver también con la experiencia, ¿no? Al principio, creo yo, en todos los rubros, ¿no? A todos nosotros nos ha pasado que al principio queremos hacer todo mucho más complejo, ¿no? Y Se nos- después te nos- das cuenta que puedes conseguir lo mismo, pero quitándole esto y el otro. Y es mucho más fácil, más eficiente, más efectivo, ¿no? Para lo que quieres. Pero bueno, creo que es parte del proceso que todos tenemos que pasar. Sí, en el tema de entrenadores, sí, desde el 2015-17 ha habido que comenzó la federación, sí, creo que es bueno mencionar que sí ha habido una mejora en la formación. También se han podido masificar más. Antes del 2015-17 había mucho entrenador sin siquiera formación. Recuerdo que en el Sí, Perú, o sí. sea, había muy pocas licencias pero en todos lados había entrenador y tú decías, pero o sea, Que tú haces cualquiera un puede símil, enseñar. ahí, pero hay 20, más o menos, tú haces el cálculo, deben haber 20.000 entrenadores entrenando, pero hay 3.000 licencias. Entonces quería decir que había mucha persona que estaba entrenando sin ninguna formación específica, ¿no? Entonces, Sí. eso ha ido mejorando en el sentido que al menos ya ha habido más acceso a capacitarse con un método, todo, ¿no? Entonces eso es positivo. Tú que, mira, has trabajado mucho con entrenadores, y esto puede servirle a nuestra audiencia de gestores de academias, de proyectos. ¿En qué te fijas para seleccionar entrenadores? ¿Cuáles son los principales aspectos
que mirarías para elegir un entrenador? Para la formación de menores. Formación de menores. ¿No es cierto? Mira, con el tiempo, ¿no? Como te decía, al principio escogía por conocimiento. Después por responsabilidad, de repente, ¿no? Pero hoy mi principal indicador es la pasión, ¿no? Que te apasione enseñar, ¿no? Que te guste, porque después ya lo demás se da por añadidura, ¿no? Si realmente te gusta lo que haces, pucha, vas a enseñar con cariño, con empatía, con buen trato, y eso se transmite. Después lo demás de la parte técnica, si le pidió que la dé con la interna, si debió corregirle esta cosa o lo otro, eso viene después, puede venir después. Lo más importante hoy en la etapa en la que estoy es buscar profesores que les apasione enseñar, ¿no? Y no sé, ahí yo tengo a Junior Visa, Joel Sánchez, ¿no? Que se nota, pues, que les gusta y no sé, y pueden entrenar 4 horas seguidas, 3 horas y te piden más y les ves el mismo entusiasmo para enseñar, ¿no? Eso no tiene precio y eso conecta también con el alumno. El alumno se da cuenta, ¿no? Y percibe si realmente te gusta o no te gusta lo que haces. Entonces es mucho más divertido para ellos, o sea, si es que tú te diviertas con ellos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Un poco que ellos aprendan pasándola bien, ¿no? Eso es lo que buscamos también en Metafútbol, en Cherry. Que un punto importante, como menciona, llamémosle pasión / actitud, ¿no? Que tengan esa predisposición para trabajar con menores, ¿no? Que eso es fundamental porque trabajar con niños requiere de una paciencia, Sí. un perfil diferente, Distinto, ¿no? Los distinto. profesores de primaria, para colegio, para otros, tienen un perfil particular, ¿no? Entonces hay una parte personal de su forma de ser, ¿no? Que tengan esa empatía, ese trato con la paciencia, porque a veces los chicos ven el mundo de otra forma o en sus inquietudes, que tengan esa paciencia, ¿no? Después, creo que también tiene que ver la parte, eso lo puedes ir formando la parte pedagógica, ¿no? Una parte están los conocimientos que puede saber el entrenador Sí. y la otra es cómo transmitirlos, ¿no? Pedagógica en el sentido de cómo llegar a los chicos, ¿no? Cómo hablarles, cómo acercarse a ellos, que transmitirles, ¿no? Y después de repente la parte pedagógica ya metodológica, ¿no? De que sepan en qué momento hay que enseñar qué cosa. Para los que estamos en academias deportivas creo que es indispensable que la cabeza, el entrenador jefe conozca cuál es la etapa general del desarrollo de una persona, ¿no? O sea, qué toca en cada edad en general, ¿no? O sea, primeros años psicomotricidad, después ir hacia lo más específico, ¿no? Que tenga esas nociones para poder acompañar a los chicos, ¿no? Creo que ese más tema de la parte pedagógica, metodológica, que creo que a veces no hay mucho, ¿ah? No veo mucho en las academias, ¿no? Mm. Que a veces no tienen muy claro por qué hacen este ejercicio, ¿no? A veces lo vieron en algún lugar y funciona para, no sé, sub 15 y lo ves haciendo a sub 10, Sí. ¿no? En chiquito. Le cortan un poco el espacio, pero no siguen en la misma categoría, ¿no? Sí, pero hay algo que también debemos contemplar, ¿no? O sea, normalmente el entrenador que trabaja en menores no trabaja en un solo sitio, pues, ¿no? Trabaja en varios sitios. Entonces, pedirle que planifique, que diseñe ejercicio, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, uno también tiene que entender eso y tiene que ver cómo plantea tu método, tu sistema de entrenamiento de la manera más eficiente, ¿no? Y real, pues también, ¿no? Simplificada posible. Simplificada posible. Entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, en Meta buscamos que, o sea, ya más o menos hay una estructura, oye, por si acaso puedes trabajar con estos tipos de ejercicios y lo que sí, preocúpate en que aquí aprenda esto, ¿no? Nada más, ¿no?
para que sea lo más, o sea, viable, ¿no? Viable y real. Porque a veces que me ha pasado, ¿no? A veces hacemos mucho, muy complejo las cosas y es difícil de aterrizarlas también. Y posterior ya a la etapa de federación, comenzaste con Meta Fútbol, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó Meta? Y cuéntanos este proceso, ¿no? Porque ya tiene varios años y el proceso de evolución y en qué está ahora. Sí, bueno, ya yo, o sea, es como que venía del mundo corporativo, ¿no? Dentro del sistema del fútbol peruano, trabajando en Alianza, en la Federación. eh, y ya cuando me tocó salir de la Federación, es como que, y ahora, o sea, es como que ya llegaste a lo más alto que podías llegar, ¿no? Menores, claro, ya Ya no. no, más arriba no hay nada de menores, ¿no? Y no sé, pues yo estoy muy identificado con Alianza, entonces, a la 1 me van a contratar, en Cristal difícil, entonces eh, eh, tengo que dedicarme a algo mío propio, ¿no? A un emprendimiento. Entonces ya conociendo pues también un poco el mercado, ¿no? Ya voy a hacer una escuela tratando de proponer este, una formación distinta. Claro, Y a venías la, con todas tus ideas, con toda, ¿no? sí, Tu sí. forma. Sí, y después también trabajé de la mano, ya yo me di cuenta, pues, ¿no? Que trabajando especialmente en la federación y trabajando en Alianza también, ¿no? Es que los jugadores aquí, los chicos, se forman en un contexto donde el principal problema es la carencia de infraestructura, de campos. Entonces, normalmente tú vas a ver entre 50 y 60 chicos en una sola hora, en un solo campo. Entonces es muy difícil que los chicos mejoren desde el punto de vista individual. Entonces, porque siempre también me decían, oye, ¿por qué no saben cabecear? ¿Y por qué el lateral no sabe sacar centros? ¿Y por qué el lateral no sabe defender una pelota cruzada? ¿Y por qué el delantero no remata con la pierna menos hábil? ¿Por qué siempre se va hacia los costados y no se va hacia la zona de definición? Siempre los mismos errores, siempre los mismos errores. Entonces algo no estamos haciendo bien. Y tiene que ver con la individualización del entrenamiento. Entonces se identificó esa necesidad y entonces comenzamos vi en Gareca también, como te decía, ¿no? Que se trabajaba mucho temas específicos. Eh, entonces, bueno, esto falta, ¿no? Entonces fui a la par con las dos cosas, ¿no? Con la escuela, incluso quería hacer equipos y todo eso para competir y mientras hacía los específicos por puesto también, por grupos. Eh, ¿En qué año? el 2023, 2023. finales de 2023. Y cuando tú empiezas un emprendimiento, empiezas con una idea y el mercado te va diciendo otra, ¿no? Vamos a entrar a la parte de te- emprendimiento en el sector deportivo. sí, y te va dando señales y te va dando luces, ¿no? Entonces, como te decía, pues, ¿no? Nos pedían cada rato, ya profe, ya entrenos personalizados, pues que quiero hacer un entrenamiento personalizado. No, yo no hago personalizados, así. No, nosotros no dedicamos a eso. Y volvían a pedir, te insistían. Ya, pues, un día le digo a mi esposa, ya dile pues que voy, pues, ya dile tanto, ¿no? Este, y le dije tanto y me dijo ya, entonces ya empecé así, ¿no? Y te comienzan a llamar, ¿no? Para entrenamientos personalizados. Entonces te das cuenta que hay una gran necesidad, ¿no? Una demanda de la personalización del entrenamiento según las necesidades de cada chico. Y entonces en eso, a la par que tenemos la escuela, hemos ido creciendo con los específicos por puesto, que ya tenemos como 6 grupos de diferentes edades, cada vez también de un mejor nivel, ¿no? De un nivel más competitivo, chicos de la U, de Alianza Cristal. Y después tenemos una gran demanda también de los entrenamientos personalizados, ¿no? Donde ya yo al principio lo hacía solo y, y después ya, sabes que no puedo solo, los entrenamientos específicos por puestos grupales también me daba cuenta que, pucha, tengo 8 chicos, pero de esos 8 chicos, 2 son delanteros, 3 son volantes, 4 son defensas, ¿cómo hago? ¿Cómo me reparto, no? Entonces ahí es donde se me viene la idea y justo Junior Visa se estaba retirando, y yo, Junior, súmate al proyecto, ¿no? Ayúdame, yo me encargo de los defensas, tú te encargas de los ofensivos. Entonces así fuimos repartiendo
los trabajos dentro de la sesión. Entonces también a la par ya lo fui sumando también a los personalizados. Al principio lo hacíamos juntos y después nos dimos cuenta que hoy salimos muy caros juntos, así que nos fuimos separando, ya tú te encárgate de esto, yo me encargo de los otros. Y no sé, hay semanas que podemos estar atendiendo 30, 35 personalizados, ¿no? ¿Individuales? Sí, individuales. Individuales en una cancha con arco oficial. Nosotros llevamos asistente porque buscamos replicar acciones reales, ¿no? O sea, no sé, el central, acciones típicas de un central, ¿no? Pelotas frontales, altas, que tienen que rechazar de cabeza, ¿no? Pelotas por banda, que van a sacar un centro y que tienen que referenciar al 9 y tienen que rechazarlas. Rechazos con la pelota, con la pierna menos hábil, ¿no? Son acciones que el defensa va a usar mucho y que nosotros buscamos replicarlas y con la mayor realidad posible, ¿no? Por eso es el asistente, ¿no? Porque el asistente es jugador, ¿no? Es un chico que ha jugado fútbol y que le va a hacer oposición real, ¿no? Y ya comienzan los duelos también, ¿no? Va a necesitar duelo, entonces replicamos duelos, ¿no? ¿En qué zonas del campo vas a enfrentarte con duelos? Por las bandas, ya, a ver, replicamos, ¿no? Y ahí vamos tirando los tips, ¿no? Es como un mentor, ¿no? Tú, si quieres un mentor de negocios, vas a buscar a uno que tenga negocios, ¿no? Y tenga años teniendo éxito en negocios. Lo mismo buscamos nosotros, pues, ¿no? Oye, estos chicos necesitan un mentor. Ya, pero necesitan un mentor que tenga 10, 15 años habiendo jugado al fútbol en esa posición y que le pueda dar, ¿no? esos tips distintos, pues, ¿no? Internos. Así es. Y entonces los papás están, o sea, ven las mejoras rápidamente, ¿no? Porque después hay una búsqueda de priorizar, ¿no? El contenido. Ya, ¿qué contenido le damos al chico para que el fin de semana ya se vea el cambio? Y ya definimos eso, ¿no? Con esas premisas armamos. Y ya pues, o sea, hemos ido creciendo bastante en ese tipo de servicios también. Mira, el servicio de personalizado, que esas mejoras, ¿no? Que a veces se comenta mucho en los partidos, ¿no? El profesional debería, o sea, a veces se cuestiona, ¿no? Debería saber claro, ¿no? Entonces, y efectivamente, ¿no? Pero lo que suele pasar es que vamos a hablar de este caso de los futbolistas en particular, los profesionales trabajan mayormente entrenamientos en equipo, ¿no? Colectivos. Entonces, mejoras, pero no todo, porque es un bagaje amplio de todo lo que el jugador debería saber si practica todas las posiciones, ¿no? Entonces, me hace recordar mucho esa cuando siempre, ¿no? El jugador de fútbol debería saber patear con la pierna no hábil, si es un central debería por lo menos 30 metros cruzado con ambas piernas, ¿no? Entonces, hay esa exigencia, pero no hay momentos para que practiquen un equipo, ¿no? No va a tener un momento en que, porque el entrenador, todo el cuerpo técnico se divide entre todo el equipo y a veces se hacen sectorizados, ¿no? Pero para él, solo, difícil, ¿no? Me hace recordar esa frase de deberían saber esto, ¿no? Entonces, hay estos espacios de... Sí, o sea, en mi época, ¿no? Esos espacios eran, oye, después del entrenamiento te quedabas 15, 20 minutos, pero te quedabas solo, ¿no? Te quedabas tú solo y de repente lo hacías solo y hacías un ejercicio 20 veces y 20 veces lo hacías mal porque lo hacías solo, no tenías un guía que te diga, oye, ¿qué tal si le pegas así mejor, ¿no? Y si le pegas allá. Y hoy lo que pasa también con los chicos es que, como te decía, ¿no? Carecemos de infraestructura, entonces entrenan 50, 60 chicos en un solo campo, entonces, ¿qué tipo de ejercicio va a escoger el profesor? Donde entrenen todos juntos, pues, ¿no? No puedo tener, claro, colectivos, rondos, ¿no? Juegos de posesión, porque ¿cómo hago yo para hacer específico si no tengo el tiempo, el espacio y el personal? Entonces nosotros estamos haciendo ese entrenamiento complementario para que los chicos puedan trabajar en eso, ¿no? Y lo que pasa también con nosotros, y es una de las cosas que siempre hablamos con los profes, es que hay muchas cosas, es como cualquier profesión, ¿no? El oficio, ¿no? Y esos son años, ¿no? de práctica.
Y hay muchas cosas que nosotros siempre decimos que aprendemos con el tiempo, ¿no? Hoy me cabecean, o sea, me sacan un centro y me cabecean, pucha, gol. Me vuelven a sacar un centro, pucha, me cabecean, gol. Entonces, oye, pucha, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo marco? Ya, si lo marco así, si lo marco asá, ¿no? Y si cuando la pelota sale por el costado lo referencio así. Entonces, hay cositas que uno va aprendiendo con el tiempo, con la experiencia, y que nosotros buscamos cortarles el camino, pues, a los chicos a través de estos entrenamientos, ¿no? Mira, esto lo hemos visto en otros lados no sé si ya tú lo has conocido, esto del interés compuesto, ¿no? Que se habla del interés compuesto del dinero, pero también del conocimiento, de muchas cosas, ¿no? De cuanto antes aprendes algo, más valor tiene porque al futuro lo has podido aprovechar, ¿no? Así es. Lo hemos visto, por ejemplo, vino José Luis, él es dueño de Performance, de unos gimnasios, y atiende atletas de alto rendimiento, les hace personalizados, y él habla de que le llegan voleibolistas, ¿no? Otros deportes, 13, 14 años, y él desde un primer diagnóstico les puede ayudar a corregir el salto, la caída, ¿no? Entonces, eso trabajado a los 13, 14 años te puede significar después una reducción en la probabilidad de lesiones en rodillas o la misma técnica de salto, etcétera, ¿no? Que si tú sigues saltando mal 5 años, Claro. llegas a 18 con una rodilla, o sea, más frágil, ¿no? Entonces, eso, si cuanto antes aprendes ese tipo de cosas, ¿no? Ya sea en la parte física o en la parte técnica, ¿no? Si te has pasado 5 años haciendo un gesto técnico que no era el óptimo o mal hecho, si lo haces 5 años antes, ya tienes un buen gesto técnico, calcula... Y mejores resultados, pues, ¿no? Al final, mejores resultados. Imagínate, no sé, pues 10 balones por entrenamiento, por semana, por mes, por año. ¿Cuántos son? 500 gestos técnicos bien hechos, ¿no? Así es. Ese es el interés compuesto, bueno, en cualquier cosa, pero en el deporte la importancia es que cuando quieres mejorar algo, de repente esto más orientado al alto rendimiento, ¿no? Que todos estos cambios, cuanto antes los logres hacer, más adelante vas a poder, le sacas más valor, ¿no? Y en las academias, en la parte menos competitiva, claro, por espacios y todo, prefieren hacer colectivos, ¿no? Y a veces pasa que veo que hacen partidos, se ponen a hacer partidos porque les es fácil, porque a veces el entrenador, y a 8 versus 8, pónganse a jugar y está al costado mirando, ¿no? Y esto lo ven los expertos, ¿no? Si tú ves a los 8, ¿cuántos tocan el balón? ¿No? El que juega, y normalmente cuando son más pequeños y que no juega mucho, se va hacia los lados, ¿no? Más al costado, el que juega más se queda en el medio, más protagonista, se lleva el balón y todo. Pero el chico que tenía que mejorar, que está en la esquina, a lo mejor tocó el balón 2 veces, ¿no? Sí. 2 veces, seguro se divirtió porque es una actividad colectiva, de repente su equipo gana, pierde, se ríe, todo la pasa bien, pero en la parte formativa... El aprendizaje. Claro, no le has entregado mucho, ¿no? Sí, sí. Por eso es que es importante, ¿no? Esos entrenamientos complementarios, ¿no? Que necesitan por esta misma realidad. Y mira, quiero tocar el tema de emprender en el sector deportivo, ¿no? Porque tú bien has mencionado esto ahora se le llama pivotear en el lenguaje startup, ¿no? Que es, salgo con una idea de negocio, no me funciona, pivotear es cambiar a lo que como dices, me va diciendo el mercado, ¿no? Es muy, muy, muy común del sector startup. Cuéntame un poquito, el proceso en que primero te decides emprender, ¿te fue fácil? ¿Lo pensaste mucho? ¿No? ¿Te decidiste rápido? Y de ahí la primera época de Meta. O sea, yo ya había tenido una escuela antes, ¿no? Pero bajo el paraguas de Alianza, por ejemplo, ¿no? En este caso ya iba a ser una escuela a nombre propio. Al principio crees que va a ser fácil, ¿no? Empiezas con una idea, le metes plata, ¿no? a la parte de marketing, a la parte de la marca, de la creación de la marca, todo ese tipo de cosas. Y después te das cuenta que solo alcanza para pagar la cancha, para los profes,
¿no? Y tú eres el último. Y así he estado buen tiempo, ¿ah? Casi, puede ser cuánto, 2 años y medio, ¿no? Y recién, ¿no? Está comenzando a tomar forma, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos del emprendedor, ¿no? El, el emprender, en mi caso, ha sido muy aleccionador en todo sentido, porque, pucha, te pide, te pide, te pide todo, ¿no? O sea, eh, así como eres, vas a emprender, ¿no? Eh, entonces, pucha, tienes que ser perseverante, o sea, nada, tienes que ser valiente para ciertas decisiones, o sea, del lado humano, creo que me está exigiendo un montón el emprender, pero es gratificante también, ¿no? El ver que va cogiendo forma y que va levantando vuelo. eh, y siempre estás pensando, ¿no? Siempre estás pensando cómo mejorar, cómo crecer. Así que acá estoy contento y porque, o sea, sigo cumpliendo con mi propósito, ¿no? Al final, ¿no? Que es cambiar la formación de menores en el Perú. Que el emprender exige esa parte, bueno, tú vienes del el ámbito profesional técnico, o sea, tienes esa fortaleza técnica, implica que emprender esa parte administrativa, ¿no? De pensar todo, ¿no? O sea, la parte humana de tu equipo, de quién va a venir, a quién puedo traer para que funcione, probablemente en su momento cuando hay problemas o quién no funcionó y toca de desvincularlo, ¿no? Toda la parte humana, la parte de marketing, en el sentido de hay que hacernos conocidos, hay que captar alumnos, ¿no? Y la parte económica financiera, ¿no? Que esto sea sostenible, que pueda al menos llegar a fin de mes y pagarle el campo y los profesores, ¿no? Cuéntame un poquito esa parte de la primera idea. O sea, ¿cuál era tu primera idea de la escuela? Era hacer un equipo de fútbol. Al principio era, voy a hacer mi escuela y de mi escuela voy a, Copa voy a, Federación. voy a conformar mis equipos para jugar Copa Federación, ¿no? O sea, como que había armado también varias líneas, ¿no? De negocio. Y una era el tema de las capacitaciones, una era el tema de los específicos por puesto, ¿no? Pero los personalizados no estaban en el mapa, no estaban en el mapa. Así empecé, con esa idea. Y ya pues en ¿Cuál el era tu mercado. idea de diferenciación al principio de la escuela? O sea, ¿cómo pensabas que...? Porque tú creaste una nueva... Cuando lo vi en su momento era una nueva forma, ¿no? Como Sí, o tu sea, idea de... tú crees, o sea, lo que pasa es que tú crees al momento de iniciar tu proyecto, tú crees que lo que necesitas es, oye, necesito abrir una escuela donde sí haya un método, donde haya planificación, donde haya políticas, ese tipo de cosas. Y crees que eso va a ser el diferencial que valore el Valora que... cliente Ujú. y no lo valora. Y no lo valora, pues si no estaría lleno yo Claro. como escuela, ¿no? Em, entonces no tienes el volumen como para armar tus equipos o de repente empecé mal, no lo Claro. sé, ya el tiempo lo dirá, pero el mercado me fue empujando al otro, ¿no? Y un amigo me decía también, ¿no? Un amigo que tengo mucha confianza me decía, escuelas no abras, me decía. ¿Por qué? Porque escuelas hay cuchumil escuelas, pues. Hay un montón de escuelas, ¿para qué va a salir una escuela más, ¿no? ¿Y quién te ha dicho que van a valorar estas cosas, ¿no? Eh, y ya pues, entonces me di cuenta que el mercado estaba valorando más hacia lo más específico, hacia lo individual. Entonces, esas líneas del negocio es donde mejor nos está yendo, ¿no? Donde más demanda tenemos, ¿no? Entonces ya pues, entonces ya somos una escuela distinta, ¿no? Porque ya no somos una escuela normal que entrena y compite, sino ya ahora somos una escuela que nos estamos especializando en entrenamiento específico por puesto. Y ya para eso nos buscan, ¿no? Y como bien mencionabas, hay un montón de escuelas difícil de diferenciar. Es más, hay un montón de escuelas en el mismo campo. O sea, Así es, estás tú y está al costado otra escuela, ¿no? así es. Este, Y el que, papá ve, esa escuela tiene más niños. Ah, me voy para allá, ¿no? Y eso es su valoración, ¿no?
Y bueno, pues el cliente es el que... Y que de esa época, ¿no? Hay dos cosas. La primera es que eso suele pasar cuando uno emprende, sale con una idea. La idea es, como tú dices, sale un aprendizaje, pero nunca se iba a conocer a menos que hagas, Que ¿no? hagas, así O sea, es. porque hasta Que que empieces. empieces, ya un poco te va llevando, pero... Y así creo que te lo digan, que sé yo, tienes que... El Tienes mismo que padre, lanzarte. no, el mismo mercado, el mismo padre tiene Mm, que decírtelo. Eso es muy importante, que los padres no dicen, solo no se matriculan, nada más, ¿no? Al final no te dice, el cliente normalmente no te dice nada. claro. Solo los números son los que hablan, ¿no? No se quedan o no Y puedes renuevan, hacer encuestas y lo que sea. encuestan, 90% de satisfacción. Llega el otro mes, no se matriculan, ¿no? Sí. Entonces creo O que que valoran tal cosa, que valoran tal cosa, pero los números no te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, no es tanto como te dicen las encuestas también. sí, yo creo que cuando emprendemos o negocio, el mejor feedback siempre es entre comillas, el dinero, ¿no? El dinero en el sentido de que la matrícula, ¿no? Los O el números. pago, o que, claro, valoran este servicio ya, en la encuesta, pero si no se matriculan, lo que te están diciendo es que no lo valoran. En cambio, si se matriculan en este servicio, ok, sí hay una valoración, ¿no? Entonces, la acción concreta de pago implica, ¿no? Como una reafirmación de lo que les interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Así a es. veces también en los emprendimientos siempre se cobra al principio. Porque a veces queremos hacerlo gratis. No, de repente las academias no pasa, pero en otros negocios, suscripción a una plataforma ya 3 meses gratis y después ya vuelves a pagar y qué sé yo, ¿no? Ujú. Pero si en 3 meses no vas a tener el verdadero feedback. El verdadero feedback es cuando él saca la tarjeta, el YAP, lo que sea, y te paga. Ahí sí te dice, vale la pena tu servicio. Ujú. Hasta ese entonces, no. Y te has pasado 3 meses gastando, tal, ¿no? Entonces, en la medida que tú tengas un feedback rápido, mejor porque puedes ajustar o puedes modelar, etcétera. Y en De esa acuerdo. época, ¿qué viste que valoraban los padres? O sea, como que no valoraban, ¿no? Porque, claro, porque tú venías la metodología, los profesores, es más, creo que Hasta proponías grupos reducidos, decías, ¿no? Como que sí. no había Hasta tecnología. O sea, GPS, Playmaker usaba. claro, claro, Sí. ¿no? Entonces, todos esos atributos no eran tan valorados. Pero ¿y qué crees que valoraban? Em, por ejemplo, en la escuela, Ujú. en nuestra escuela, lo que valoran es el buen trato, Mm, ¿no? Hay chicos que juegan, que no juegan, que juegan un poquito, que juegan más o menos, pero, o sea, más allá de su nivel, quieren buen trato. Y eso no pasa muchas veces en las escuelas, ¿no? Cuando juegas más o menos, te, te relegan. Nosotros no. Nosotros en la escuela te vamos a tratar bien y te vamos a hacer que pases que la pases bacán más allá de tu nivel, ¿no? Entonces creo que eso valoran en nuestra escuela. Y después ya en los específicos por puesto lo que valoran es eso, ¿no? Yo creo lo que creo que valoran ahí es el resultado, ¿no? Que ven el cambio, ¿no? Al principio el papá cree incluso que es un tema actitudinal, ¿no? No, mi hijo, pucha, no, parece que le falta confianza nomás, ¿no? Es que sí, pues es que si te meten a la cancha y no sabes qué hacer en las diferentes situaciones, entras con dudas, pues, ¿no? Entonces nuestra idea es darle esas armas, esas herramientas, esos conceptos que lo ayuden a sentirse más confiado en el campo. Entonces, al final es el resultado que valoran los papás, ¿no? Y por eso creo que hay bastante recompra en estos entrenamientos específicos, ¿no? Mira, eso lo hemos abordado también en el programa, lo vamos a tocar ahora en el curso que viene, y comenté antes, es que en el deporte en general, tenemos la pirámide, ¿no? Del deporte en general, donde está la recreación, que es la gran masa, ¿no? Entramos todos los no profesionales, que nos gusta el deporte, que está la parte recreacional, que lo hacemos para divertirnos, ¿no? Y ahí creo que es el gran volumen de personas, ¿no? De ahí viene la competencia, que digamos es el paso entre lo recreativo y el alto rendimiento, que es la competitividad, los pasos intermedios, ¿no?
que es entrenar pero competir continuamente, competir anualmente, resultados, si no juego bien me ponen menos tiempo y hay titular, suplente, etcétera. Y el alto rendimiento que es ya dentro de la competitividad, la punta, ¿no? Los mejores de los mejores, ¿no? En el recreativo, mira, como mencionabas, es el objetivo es la diversión, aprender, socializar, pasar un buen momento, ¿no? Ahí hay una gran masa de personas, ahí está la gran mayoría, y en el deporte formativo es un gran volumen, pero a nivel de percepción de la familia con respecto a la actividad es diferente de competitivo y alto rendimiento, ¿no? Muchas veces, o dentro de la presión de la familia, es una actividad de recreación, así como juegan fútbol, hace clase de natación, probablemente piano, algún instrumento, teatro o algo de robótica, etcétera. No es una actividad recreativa. Entonces la predisposición del padre lo ve como, ¿no?, un divertimento. Entonces sus presupuestos son menores al segundo y tercer nivel cuando ya el padre o la familia está comprometida con que esto sea una de las actividades principales de su hijo, ¿no? O sea, colegio, si en caso del fútbol, el fútbol y probablemente una cosa más, ¿no? O dos más, no más, porque el tiempo no le va a dar, porque es entrenar ya no 2 veces a la semana, es 3 partidos, ¿no? Probablemente algún entrenamiento ahora adicional en meta, ¿no? Puede hacerse un entrenamiento específico por puesto. Ahora seguro le va a pedir nutrición, de repente un psicólogo. Es más, ese chico probablemente tiene 3 4 pares de zapatillas, porque una es Para sintético, otro para gras una para natural. sintético, otra para particular, una que es un poquito del modelo tal, ¿no? Que ese día, porque no sé, a veces cuando no te salen bien las cosas, miras la zapatilla y vas a buscarte otra, y ese 3 4 pares, ¿no? Entonces hay una predisposición mayor, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el planeamiento de nuestros proyectos deportivos, academias, creo que es importante tener esto en mente, ¿no? Creo que lo recreativo te puede dar el volumen, en cuanto a gente, ¿no? Y eso lo vemos en verano. En verano, los recreativos, porque los chicos están ahí, los padres y los chicos quieren hacer actividad. Entonces vemos el recreativo crece un montón, ¿no? Pero de repente tú me lo dirás después, pero el recreativo normalmente su tasa de retención es menor, ¿no? Pues es una actividad, no sé, De verano. colegio o de verano o en el colegio, mes de exámenes, lo saco este mes, ¿no? Sí. En cambio De vacaciones se van de viaje. se van de viaje, ¿no? El de alto rendimiento, donde se entrena Todo el año. todo el año, llueva, es más, se acomoda el viaje, lo acomodamos para que él pueda participar, ¿no? La familia. Entonces, la retención también es mayor, porque jugó fútbol 4 meses, pero ahí vio un taller de otra cosa y se fue a hacer otro taller un rato, ¿no? Entonces, la tasa de retención es menor, ¿no? Y como vimos en los contenidos anteriores, y ahora vamos a reforzar, pues retención es para el negocio de academias el indicador número 1, ¿no? Sí. Si yo me tuviera que quedar con uno, es la retención de alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las academias crecemos en escaleras. O sea, tú captas 50 chicos en tus 3 primeros meses. Si haces bien las cosas, empiezas a captar 50 más, 10, 60, 70. Así es un proceso escalonado, ¿no? Por una parte bien, porque comienzas de un piso, al otro mes ya me aseguré mis 50 chicos, es gente, flujo, me aseguro para pagar a la gente y puedo ir creciendo, ¿no? Eso en el escenario ideal cuando tengo buena retención, pero si tengo una retención menor al 50%, menor al 70%, es 50, al otro mes voy a tener 250, 25, y si crezco 20 o 25, me quedo donde estoy o bajo y voy a estar así, ¿no? Entonces, es creo el principal indicador que deberíamos mirar cuando tenemos la academia, ¿no? Y son indicios, ¿no? Es un feedback, ¿no? O sea, si la retención es baja es por algo, ¿no? O sea, habría que indagar con el público objetivo qué no les está
cuadrando para quedarse en el tiempo, ¿no? Sí. Conocer tu público, ¿no? ¿Por qué tipo de público es? ¿No? ¿Es un público de eso, pues de taller de verano nada más? ¿O es un público que va a sostener su participación, su práctica deportiva? Porque eso va a modificar pues tu estrategia, ¿no? También de comunicación, ¿no? Y de retención. Sí, Yo creo que es la parte que tú bien es dices, un la negocio primera complejo. o sea, planear, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de academia voy a hacer? ¿A quién voy a apuntar? Y de acuerdo a eso, convivir, ¿no? O sea, si yo voy a ser totalmente recreativo, atente a que tenga el Sí, chip de que los chicos a lo mejor no se quedan tanto tiempo, ¿no? Que los tickets no van a ser tan altos como el más competitivo que te consume porque quiere más cosas, ¿no? Siempre está tratando de mejorar, etcétera, ¿no? sí. Entonces, ver cómo, sabiendo esto, ya puedes diseñar tu estrategia, ¿no? Sabiendo que se te van a ir de repente 30-40% mensualmente, cómo tienes alguna estrategia Para buscar nuevos. para buscar nuevos o de repente esto puede funcionar. Esto lo hace muy bien, esto es una práctica que podríamos, las academias, coger, voy a recomendar a los gimnasios, que hemos visto ahora que tenemos el programa de gimnasios, que los gimnasios son buenos en pagos adelantados, tu plan del año, ¿no? Tu membresía de un año, ¿no? Mm, Entonces, que es poco en las academias, ¿no? sí. Entonces, porque en las academias tienes que estar todos los meses Peleando, matriculándolo, peleando, peleando, matriculando, sí. matriculando, ¿no? Es una lucha Y de tienes todo el tipo. riesgo de que no se matricule, ¿no? Siempre estás peleando con un riesgo, ¿no? En cambio, si ya logras 8 meses, un año, ya te has asegurado un periodo de Ahora son tickets tiempo. distintos, ¿no? Ahí toca hacer la matemática si te conviene, hasta cuándo ese descuento te permite estar tranquilo, el Mm. volumen, Sí, o sea, ¿no? según mi experiencia, pucha, las escuelas típicas, ¿no? Que van a grupos más grandes, al volumen, pucha, los márgenes son chicos, pues, ¿no? Entonces, me ha pasado también que quieres hacer un descuento para retención y ese tipo de cosas, Te empiezas a ir y en para hoy, negativo. y te vas en negativo. Se vuelve ONG, Así, se empieza a volver así, ese. ya, matricúlate 3 meses y te hago un descuento del 20%. Y después te das cuenta que no calza, no cuadra. Claro. Entonces, porque es un negocio así de márgenes pequeños, ¿no? Sí, Sí. ahí toca hacer la matemática más fina de ya esto, uno, me da tiempo porque ya tengo el dinero ahora y puedo hacer algo, ¿no? Y dos, si me conviene o no en la parte económica, ¿no? Habría que descontarle el tema de si se va o no, ¿no? De los grupos, pero la parte de definir esta propuesta de valor que tienes, ¿no? Considerando que el recreativo tiene otro fin, ¿no? Otro fin de con respecto al deporte, ¿no? Y tu público objetivo tiene otro fin y ahí hablas de las expectativas, ¿no? Claro. Entonces un padre puede ir a tu academia pensando que es por el nombre, qué sé yo, tiene algo más competitivo y te das cuenta, oye, acá no los veo que compiten o no están en los campeonatos Así que es. están los O el amigos nivel de de los mi chicos, o hijo. el nivel de los chicos, sí, no están. Entonces se te va a ir, ¿no? Y al revés, de repente uno quiere más competitividad y no, no hay Y con respecto a la administración, ¿cuáles crees que dentro de una academia son los principales roles o los focos que se deben tener como gestión? Bueno, la parte administrativa me ayuda mucho mi socio, ¿no? Él se encarga de la parte de pagos, la gestión de pagos, ¿no? Pero un tema crítico es la cobranza. eh, Hay que estar haciendo seguimiento a eso. Otra parte sensible es la parte del marketing también, ¿no? Mm, el trabajo de los contenidos, cómo lo vas a hacer, en qué plataformas, ese tipo de cosas. ¿Qué otra parte sensible? Básicamente es el control, ¿no? El control es clave, ¿no? Ya este chico se matriculó por tanto tiempo, ¿no? O incluso también nos pasa en los específicos por puestos también, ¿no? O ya este compró 4 sesiones, y ahí cuándo es la quinta, ¿no? Claro, Ya, cuando le... ya es la quinta, y hay que cobrar ese seguimiento. Eh, eh,
en los específicos propuestos también hay que coordinar los tiempos con el papá, con el campo, con los profesores. Esa gestión también es importante porque al principio me pasaba que hoy quedé con un personalizado, con un trabajo específico, con un alumno y no estaba la cancha. Te compadre, ya. Así es, y no había cancha, entonces quedas mal con el cliente, ¿no? Esa gestión, ¿no? de triangular con el alumno, con el campo y el profesor, y los tiempos de cobranza son las partes más críticas, creo. Mencionaste, cuando estábamos conversando, un dato de mercado, ¿no? Que hablamos del recreativo, que es enorme, pero el competitivo alto rendimiento también es un mercado interesante, ¿no? Mencionaste alrededor de 19.000 chicos. Sí, según los datos, ¿no? de la federación debe haber unos 19.000, 18.000 chicos jugando en Copa Federación en Lima solamente, ¿no? En todos sus, ¿no? En todos sus niveles. En todas sus categorías y en todos sus niveles. Eh, entonces normalmente estos chicos que juegan en Copa Federación son chicos con expectativas, ¿no? Para el alto rendimiento, para la competitividad. Y entonces a ese público nos dirigimos nosotros para los entrenamientos específicos por puesto. Claro, que ese es el perfil de familia, ¿no? Que comprometida con el fútbol del hijo. Y otro tema de la retención eso es una de las cosas que veo. Y dos, cuando veo cualquier negocio, cuando está comenzando, es cuántas personas llegan recomendadas, referidas. No sé si también es un buen indicador de tu producto, ¿no? Porque creo que emprender, como tú mencionas, es sacar un producto, un servicio al mercado y ver qué tal, ¿no? Porque, como dices, tu idea es una y la gente al final quiere otra cosa. Vas moldeando y creo que cuando sacas tu producto, se inscriben, no renuevan o no vienen o no hay referidos, hay que ir cambiando. Y a medida que empieza a tener referidos es como que, ok, aquí hay algo que está funcionando, ¿no? Que no pusiste publicidad o le preguntas, ¿no? Disculpe, ¿de dónde viniste? Ah, no, me recomendó un amigo. Ah, ok. Entonces, creo que ese es otro indicador para saber que estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Porque ponerle publicidad es necesario, la parte de marketing, publicidad y todo para atraer, pero si atraes y el producto todavía no está fino, no está, se te van, ¿no? No, y un aspecto clave que no lo mencioné es la venta. La venta. Yo me acuerdo una vez que fui a un entrenamiento específico por puesto, ¿no? Grupal, ¿no? Fui a un entrenamiento pensando que iban a llegar los clientes y no llegó ninguno. O sea, bien agendado y no... No, o sea, ya no había ninguno, pues, ¿no? Habíamos tocado fondo. Ah, O sea, entonces nos dimos cuenta ahí que un aspecto importante en estos grupales de los entrenamientos específicos por puesto es tener siempre chicos en lista de espera, ¿no? Porque para que sea rentable, los grupales tiene que estar lleno el grupo. Entonces, para que esté lleno, tiene que haber, o sea, o se cae uno, entra otro, ¿no? Se cae uno, entra otro. Entonces, y para eso es importante las ventas y la gestión de la lista de espera. Y dentro de las ventas, para los específicos para los personalizados, ahí, por ejemplo, ahí yo me tomo mucho tiempo, me dedico a la venta, porque muchos son referidos, como tú dices, ¿no? ¿Y cómo empiezan estos referidos? Ya, no sé, me llega Alfredito y Alfredito tiene su compañero que juega con él, o este chiquito, o sí, oye, ¿dónde está? ¿Ha mejorado tu Alfredito? Confianza, te veo con confianza. ¿Has mejorado tu confianza? ¿Dónde estás yendo? Ah, estoy yendo acá a este entrenamiento de metafútbol, ya. Entonces, me agregan al Instagram, ¿no? ¿No? Porque tú te das cuenta a quién sigue esta persona. En común. ¿No? Común. Y te escriben, oye, Ernesto, quería saber cómo era. Ya por lo menos ya debes saber cómo más o menos funcionamos, los precios y todo lo demás. Entonces, yo me tomo mucho tiempo también en la venta, ¿no? Especialmente los personalizados.
el proceso es te escriben, de ahí tú la agendas, tú le hablas personalmente y le dices, mira, uno que le haces como la explicación. Sí, le hago la Y lo explicación, cómo citas. trabajamos, cómo funcionamos, si o ya te interesa, sí, ya te mando las condiciones, si tú estás de acuerdo, agendamos. Y ya pues así. Para este servicio no hay clase de prueba. No. Lo que pasa es que hay costos Claro, muy, es muy una altos, pues, persona. el campo, el profesor, no, si quiere puede ir un día a ver un entrenamiento, ¿no? Ahora, están nuestras redes también, entonces muchos de los contenidos que nosotros sacamos, que colgamos, salen de nuestros entrenamientos. Entonces ya ahí el papá más o menos tiene una referencia de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Y porque están referenciados ya, eh, por algún cliente nuestro, entonces clase a prueba no Bien hacemos. interesante porque como es un servicio bien especializado, ¿no? La gente ya parte con mucho conocimiento, ¿no? O sea, ya viene con la tarea un poco hecha, ¿no? O sea, Sí. ha preguntado, la han Y referenciado. porque es su hijo, ¿no? No va a llevar a su hijo a cualquier sitio, necesita confianza, ¿no? Necesita saber que va a haber un buen trato, ¿no? Eh, entonces es importante la referencia. Mira, esto también lo vimos en la parte de organización de las academias. Tú haces la parte de contacto, pero tienes a alguien que hace las ventas generales de Sí, sí, de la sí. academia, ¿no? Sí, Entiendo que es también el grupo de la escuela y las renovaciones de sí. los planes, ¿no? Como prescribirles, ¿no? Que eso es muy importante. Mira, es un muy buen ejemplo que eso lo tratamos cuando alguien está emprendiendo, cómo manejar las ventas, ¿no? Se recomienda que desde el principio tengas una persona de ventas que se encargue de ventas, ¿no? Acá hay dos corrientes. Hay algunos que les gusta un poquito entrenadores, otros que recomiendan, que dicen que los mejores vendedores no son Los los entrenadores. entrenadores, son al contrario, que venden, venden servicios de otras cosas, ¿no? Pues, Ujú. ¿no? Ahí hay dos opciones, ¿no? El pro de los vendedores como de otras cosas es que tienen un chip comercial, ¿no? O sea, afines a la meta, ¿no? Y hay 50 alumnos, se van a buscar los 50 alumnos, ¿no? Y a veces el entrenador te puede vender, pero no tiene esa chispa comercial que tiene un vendedor que tú le dices 50 o 30, ¿no? Sí. O Esa, te vende el producto desde el punto de vista técnico, pero no, y claro. nosotros entrenamos aquí con 11 chicos en tanto espacio. Entonces, yo no, o sea, yo no quiero que me des las especificaciones técnicas del producto, ¿no? Claro, que lo puede ver después, ¿no? Entonces, pero siempre partir de elegir una persona de ventas para que se encargue de esa parte y al principio el entrenador principal estar de la mano, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque cuando estás comenzando, cuando son grupos pequeños, generas más confianza, también. más... El dueño de cualquier negocio es el que mejor vende su negocio, ¿no? Pues como tu hijo, ¿no? Increíble, nadie lo va a vender, nadie va a vender tu negocio como tú, ¿no? Porque Tú lo conoces. tú lo creaste, hay una empatía general porque, no sé, habían tres pelotas y entonces yo elegí esta pelota porque tiene estas características, mira, el chaleco lo mandamos a hacer allá porque, o sea, tiene Ujú. toda tu impronta personal, ¿no? Entonces, y Sí, elegí este tipo de entrenamientos porque, mira, miré por aquí, por allá. Entonces, y nadie lo va a vender como el dueño, ¿no? sí, pero por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? He tratado, me he metido bastante en temas de marketing, de ventas, ¿no? Ahora todo lo puedes aprender por YouTube, ¿no? Me he metido incluso a algunas mentorías, a algunos cursos, de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo voy probando también, ¿no? Me sirve para ir probando. Y creo que tiene que ver más con la empatía, con ir preguntando qué crees que falta, porque también hay información que tú puedes sacar para, para mejorar tu producto y tu comunicación, ¿no? Eh, entonces yo voy probando también, voy probando diferentes estrategias, técnicas, ¿no? Por dónde empiezo, qué digo, ¿no? A veces te da miedo, incluso al principio me daba miedo decir montos, precios, ese tipo de cosas. Ya uno va, Claro. la ¿En qué necesidad, momento también, no? ¿En qué en qué momento, momento? ¿no? En ¿No? qué momento le das las condiciones, al principio, al final, ¿no? Entonces uno va probando y eso lo voy
comunicando también con la persona que se hace cargo de las ventas, pues, ¿no? Y vamos. Sí, efectivamente, creo que ahí la participación del dueño al principio es importante en plan de que tener esa relación y mi sugerencia es ir soltando, ¿no? O sea, volverlo un sistema para Sí. que ya después lo puedan hacer otras personas. Lo que yo creo ideal es que al principio, cuando no tienes mucha gente, tú los atiendes, tú haces todo, termina, conversas con Sí. ellos, hablas con los padres, le cuentas de qué vas a hacer, las promesas de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y poco a poco, cuando ya tengas un equipo que haga eso, y tú al final solo cierras, ¿no? ¿Qué tal le fue? ¿No? Como ya la parte totalmente, de repente, deportiva o empática, ¿no? ¿Qué tal le fue a Mm. su hijo? Entonces, ya solo contactos puntuales como para que no sea tan distante, ¿no? Sí. Y además para generar un sistema, ¿no? Para que no dependa de que tú hagas todo, sino que vayas teniendo un equipo que te pueda después replicar, ¿no? Sí, en Y, ese proceso. En ese y proceso estamos. en ese proceso de ir creciendo, y hay una cosa que también aprendí yo emprendiendo y la teoría es ir haciendo en chiquito, pero pensando en grande, ¿no? O sea, voy vendiendo, pero voy pensando en el sistema, ¿para qué sería si tengo tres sedes, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ese sistema de venta para, ya no con un vendedor, sino en tres lugares diferentes, ¿no? Eso en sistemas, cuando pruebas algo, esto sería replicable, porque suele pasar que hay cosas que funcionan para una escala pequeña, pero cuando ya quieres tener tres, Ujú. cuatro sedes, no se hace de esa forma, ¿no? Porque a veces en tu sede tú subsidias muchas cosas, ¿no? Como dueño de tu transporte, tu tiempo, muchas cosas que si lo vas a replicar en otra sede vas a tener que contratar a alguien, ¿no? O más recursos, etcétera, ¿no? Entonces, y a mí a veces me pasan las decisiones del perfil de persona que vas a contratar, ¿no? O sea, si contratas, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? Pensando en que ya vas a tener 3 4 C, voy a contratar una persona que tiene el perfil para atender una C o alguien que tal vez, pensando en un año y medio, 2 años, va a poder tener un equipo de trabajo de ventas, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que no ir pensando a mediano plazo. Normalmente la proyección es un poquito más caro, ¿no? Porque de repente el que iba a ser como para vender en el lugar te cuesta, hay que pagarle un monto, y el que tiene perfil para hacer esto más funciones tiene otro, ¿no? Es una apuesta ahora pensando en que vas a tener más C o que la empresa va a ser más grande, ¿no? Entonces, creo en esa idea de ir algunas cosas pensándolas como, ok, haríamos esto si tenemos 4 Cs, 3 Cs, ¿no? Entonces, creo que es importante en la parte de emprendimiento, etcétera. ¿Y planes, Ernesto? ¿Planes con Meta? Crecer, ¿no? Estamos pensando en crecer, estamos pensando en si abrimos Eh, otra ¿En qué se sede. estás? Cuéntanos, porque mira, no T- nos has mencionado. Sí, creo que crítico, un primer paso crítico es, o sea, antes de empezar a crecer, es conseguir a la gente, ¿no? Al equipo, a las personas, a los profesores. Entonces, para eso estoy pensando lanzar un curso, ¿no? Un curso de entrenamiento específico por puesto. Y que de repente dentro de este curso salga pues estos profesores que tengan el perfil para empezar a crecer, pues, ¿no? Porque aparte, como te dije, mi propósito es intentar cambiar el fútbol formativo en mi país. Y yo creo que esto puede ser un buen aporte, ¿no? Para la formación de los chicos. Entonces no me puedo quedar con una sede, ¿me entiendes? O sea, tengo que intentar crecer, tengo que intentar que llegue a más gente. Hoy de repente llego a un perfil de cliente que puede pagar, pero estoy pensando en cómo hago para llegar a otro segmento que también necesite y requiere de estos tipos de entrenamientos, cómo el modelo lo adecuo para que sea viable, ¿no? Y rentable, obviamente, para que sea sostenible. Entonces, en esa búsqueda de respuestas, lo clave es las personas, ¿no? Ya quiero crecer, entonces, si quiero crecer y replicar este método, este modelo de entrenamiento, tengo que capacitar a más gente, a más profesores. Entonces voy a lanzar, ¿no? Voy a lanzar un curso
para entrenadores, para que aprendan estos tipos de entrenamientos específicos. ¿Cuándo sale el curso? Que no hay, ¿ah? No hay ese pues, curso así tan especializado. Sí sé que dentro de las licencias, creo que ya la Pro hay un punto donde sí te explican, sí. pero es lo mismo que en el entrenamiento de jugadores. O sea, todos llevan ese contenido general, ¿no? Ay, ¿cómo le llamaban? Fundamentos por puesto que tenían en la currícula, Sí. pero O sea, no es algo sí. que Yo sea enseño, entonces yo sé Claro. qué contenidos hay y qué contenidos faltan. Entonces, una de las cosas que falta es esos contenidos de entrenamiento específicos por puestos, ¿no? Eh, y quiero compartir, pues, ¿no? Quiero compartir con profes que le interese. Eh, Incluso creo que hay muchos entrenadores insatisfechos con su remuneración, están muy insatisfechos con las expectativas de crecimiento que puedan tener. Entonces yo creo que en los entrenamientos específicos por puesto pueden ser una alternativa de crecimiento personal, ¿no? De desarrollo profesional en los entrenadores. Y porque me gustaría crecer, ¿no? Me gustaría tener en provincia, me gustaría... Entonces, clave es los contenidos, ¿no? O sea, que ya un profesor X puede ir a ver nuestros entrenamientos, puede ver que ejercitamos las pelotas a la espalda del central, pero tiene que saber ya ¿Cómo? cuál es el tip, claro, el cómo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer este chico para que pueda rechazar una pelota a la espalda? Entonces eso queremos compartirlo, ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar a ahorrarnos goles en contra en un sudamericano, en unas eliminatorias, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y esa expansión, ¿no? Entiendo que hay una parte de entrenadores. Tú ahorita lideras una C, ¿no? Pero cuando quiera ir a otra C va a tener que haber un perfil entrenador, Sí, coordinador, entrenador gestor, ¿no? Que ya un poco pueda, vamos a estar a cargo de la casa, ¿no? sí, Parte del crecimiento, buscarle el modelo, si lo quieres sí. masificar, ¿no? De repente para llegar a otros lados en otras modalidades, ¿no? Y mencionaste un tema que sí está bueno, lo de los entrenadores, que es otro tema, ¿no? Y mencionaste el entrenador, está en 3 4 trabajos, entrena en 3 lugares, no sé, en Ganando poquito. colegio, gana poco. La parte deportiva y el entrenador, creo que estamos en un círculo de informalidad, ¿no? O sea, el entrenador, un poco informal también, las academias son informales en la forma de presentar el servicio y la gente también no paga lo que a veces se necesitaría pagar para que todos estén, o sea, para que un entrenador esté vía tranquilo, ¿no? Muchas academias lo mismo, la informalidad no pagan IGB, no pagan tal, ¿no? Entonces cobran Ujú. menos al padre, pero también le trasladan a los entrenadores, ¿no? Le pagan, O entrena en un parque, qué sé yo, pues no, ya claro. sin juzgar, pero se modifica, se trastoca, ¿no? El servicio, ¿no? Pero podrías comentarme sobre lo importante de tener, ¿no? Entrenadores bien, con tiempo, que tengan no sé, algunos espacios tranquilos, una economía que les permita trabajar tranquilos, porque al final terminan haciendo otras cosas, ¿no? Sí, o sea, por eso creo que el crear una comunidad, ¿no? De entrenadores en las cuales nos podamos ayudar, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de cómo se diferencian, pues, ¿no? De todos los técnicos. Yo creo que eso es clave, ¿no? De que ellos puedan identificar también cuál es su propósito, o sea, ya, qué cosa quieres, ¿no? ¿Quieres ser entrenador de primera, de segunda o de menores, ¿no? Porque eso va a determinar también eh, qué vas a hacer, ¿no? De qué vas a vivir, qué proyectos vas a emprender. Y a mí me gustaría pues que podamos nosotros ayudarlos, ¿no? A encontrar esa claridad. Porque a partir de ahí yo lo que creo es, o sea, eh, a la gente me decía al principio, bueno, ¿cómo te vas a dedicar a menores? Pues en menores no se gana plata, ¿no? Pero yo creo que se puede ganar plata si es que
si es que te vuelves especialista, si es que te anichas, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas me gustaría que los técnicos se encuentren, ¿no? Para que no estén luchando en contra del sistema y que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y están luchando y no encuentran bueno, terminan trabajando en algo que no les gusta eh, y que de repente no sienten que aportan lo que podrían aportar. Entonces me gustaría armar, ¿no? una comunidad de entrenadores para poder crecer en este servicio que estamos brindando. Y también me gustaría armar una comunidad de papás, ¿no? Muchos papás nos piden consejo, ayuda. Oye, ¿qué debo hacer con esto? Oye, a mi hijo lo han convocado, ¿cómo debería enfocar su presencia dentro de este microciclo? Mi hijo no está jugando, ¿a dónde lo llevo? ¿No? Oye, mamás, ¿no? Por ejemplo, mamás separadas. Che, mi hijo no tiene la figura paterna y yo no sé nada de fútbol, ¿a dónde lo llevo? ¿No? ¿Qué le falta? Necesito saber qué le falta para poder ayudarlo. Entonces también creo que hay un espacio para poder Para también, compartir, para para generarle valor ayudar, también a así los es. padres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, es un conocimiento, mira, pensarlo es un conocimiento bien específico, ¿no? Y los padres, el que no está muy relacionado al deporte, no tiene ni idea, ¿no? No tiene a qué equipo, qué Sí, va a jugar, no va a jugar, si no juega, cómo lo afronto, ¿no? O sea, cómo trabajar la frustración de un chico que no juega, por ejemplo, ¿no? sí. O se vuelven locos porque no está jugando y ¿qué hago? Me lo quiero llevar a tal sitio, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? O tu hijo necesita hoy jugar, entonces llévatelo a tal sitio mejor, llévatelo a tal equipo. No, tu hijo no necesita irse a otro equipo, tu hijo necesita luchar, aprender a luchar por un puesto, ¿no? O sea, son casos distintos y los papás siempre te piden consejo, ayuda, ¿no? Y parte de nuestro trabajo Que es... creería que cuando está en el nivel debería quedarse, ¿no? O sea, en el sentido de que sí tiene el nivel para competir, ¿no? Que se esfuerce. Claro, Si ves que está en otro nivel, ya puede ser mejor, frustración, ¿no? sí, O sea, generarle frustración después, ¿no? sí. Eso es lo que tú tienes que ir midiendo, regulando, ¿no? Conociendo al chico también, ¿no? ¿Cuál es su nivel del chico? Y también, mira, esto que mencionaste de los entrenamientos específicos, en general, para alguien generar economía, para ver que viva bien, siempre, para todas las cosas o diferentes profesiones, yo lo veo como dos caminos. O te vuelves muy especialista para que cuando puedas cobrar tu hora más alto, ¿no? O sea, Ujú. no sé, ya sea un dentista, pero ya no puede ser un dentista general, tiene que ser el específico de prótesis de tales Mm. dientes. Entonces la gente va a pagar porque tiene ese mal particular, ¿no? Lo mismo el entrenador, ¿no? Si quieres ser, puedes irte por la vía de volverte muy específico para que tu hora valga mucho más. Y obviamente ya no te buscan todos, sino te buscan los que quieren, Esto, ¿no? ¿no? O el que de rodilla. Entonces el que quiere hacer recuperación de rodilla, en Lima, 10 hay 10 me recomendaron a este fisio, y a él te cobra Un lo que ojo. quiere, Ujú. en el horario que pueda y donde pueda, ¿no? Porque eso, no lo hablamos, pero el deporte formativo recreativo es zonal, o sea, la gente va a ir a una academia que les queda cerca para los recreativos, ¿no? Sí, Porque es conveniente, su taller de fútbol, ¿no? No me voy a viajar 4 distritos para que vaya a divertirse un rato, ¿no? ujú. En teoría lo tengo medido como 25 media hora máximo se desplazan para un recreativo. Ah, sí. Para Para el alto rendimiento, competitivo, no. 2 horas. Ahí pues ahí no importa. Ahí si el chico vive en Jesús María y entrena en el Lurín, se van o natación, que el Federación, o Videna, o Campo de Marte. No hay por tu casa, te desplazan y es lo que es, ¿no? No hay mucho, y la gente lo hace contenta, ¿no? ¿Por qué? Porque entrenas con los mejores, ¿no? O Así sea, es. son los mejores compañeros, los mejores entrenadores, en algunos casos la mejor infraestructura, ¿no? El país, de repente la Videna, las piscinas, ¿no? Ahora en los clubes profesionales, el campo, el entrenador, ¿no? Es otra cosa, otra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de cuando eres súper especialista y diferenciado, es que puedes irte por tu valor hora, se vuelve muy alto,
y tú pones las condiciones, ¿no? Entonces, Ujú. la gente se desplaza Sí, para que lo atiendas, ¿no? Y la otra forma es la gestión, ¿no? O sea, que tú tengas una academia o un proyecto, un emprendimiento, que sé yo, donde tienes un grupo de equipo y atiendes mucha gente, ¿no? Entonces, creo que esos son los dos caminos en general que uno puede optar cuando quiere tener, digamos, este reto profesional, esta economía personal medianamente estable o sobre el promedio, ¿no? O te vas por el gestión o la super especialización, ¿no? Si eres médico, o la clínica, o te vuelves neurocirujano de tal lugar, o de tal especialidad que la gente te va a buscar, ¿no? Y el sí. camino de la formación en puestos creo que es ese camino. Yo veo también, ahora que hay mucho entrenamiento especializado, fútbol, veo que igual ponen los conos, hacen más físico que realmente el Sí, tema, el tema técnico, ¿no? Sí, sí he estado viendo, yo mismo participo de algunos y te matan físicamente, ¿no? Pero falta ese tip, ¿no? No sé, dependiendo, demórate un poquito, o controlarlo así, o esto que te ayuda, ¿no? Te ayuda. En el partido correr más te puede ayudar un poco, pero sí. Nosotros buscamos que sea lo más específico posible, ¿no? Em, em, como te dije al principio, o sea, nosotros buscamos ser lo más eficientes, ¿no? O sea, que lo que aprenda el chico hoy lo pueda utilizar el fin de semana. Y para eso, pucha, tenemos que darle contexto al ejercicio, pues, ¿no? Un contexto lo más cercano a la realidad. Entonces, nosotros casi casi ni usamos materiales, ¿no? Eh, em, Porque simplemente es tratar de ubicarlo en el espacio. O sea, el chico tiene que saber dónde está, tiene que referenciar el espacio, el lugar, dónde está. No es lo mismo marcar por dentro que marcar por las bandas. Entonces, la manera en que se perfila va a ser distinta, la manera en que tiene que orientar al rival va a ser distinta. Entonces, no se debería necesitar demasiado material para eso y buscamos que haya mucha repetición, ¿no? Repetición y buscamos condicionar la decisión, ¿no? del jugador. ¿Cómo? A través de, qué sé yo, el asistente que es nuestro, ¿no? sí. Un entrenador nuestro, en vez de, no sé, de correr para este lado, corre para el otro. Entonces la decisión del central para marcar y para perfilarse es distinta. Y si se viene y se apoya para jugar en corto, no va a ser lo mismo que si es que quiere buscar un pase a la espalda del central. Entonces, a través de simular situaciones y condicionándola con la oposición, ¿no? Que en este caso es nuestro asistente, ayudamos a que el chico vaya encontrando respuestas, ¿no? A las diferentes situaciones. Y eso le da confianza. Eso le da confianza Y le y, pasa en el partido, ¿no? Cuando ya le y eso pasa le en el pasa, así partido, es, ya al menos ya lo hizo 10 15 veces, ya así es. puedes solucionar mejor, ¿no? Sí, Y otro por lo tema, menos va a ser consciente, ¿no? Oye, ya que me equivoqué en esto. Ya, entonces, en esta situación no debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. Entonces ya en la siguiente va a resolver distinto, ¿no? Nosotros creemos que la teoría es importante para que los chicos puedan resolver mejor. y un punto que no mencionaste, pero sí lo mencionaste, era que utilizas dimensiones reales. O sea, si vas a, que eso también a veces por las deficiencias o dificultades que tiene la infraestructura en el país no se puede hacer, ¿no? Entonces, tú trabajas la parte de defensiva defensiva con un área de fútbol 11, ¿no? O sea, con Así el es. tamaño real, con la referencia real y la banda, los bordes del fútbol 11 que defensivamente sirve de referencia, ¿no? Que eso es Sí. O sea, no es lo mismo que aprenda a cabecear dándole pelotas con la mano, porque no tengo espacio, a que saque un centro de 30 metros, pues, ¿no? Entonces buscamos que el delantero aprenda a cabecear con un centro de 30 metros, ¿no? Que saca ¿no? Uno de nosotros. Pum, le sacamos y pa, a cabecear. Este,
Igual con los delanteros para definir un lado para el otro. Por ejemplo, tratamos de llevar arquero, ¿no? A veces invitamos arqueros, porque no es lo mismo definir cuando el Sí. arquero se tira para un lado, cuando se tira para el otro, o si te achica antes o te achica después, o se queda en la línea. Entonces, todo condiciona las decisiones. Entonces, tratamos de darle el contexto más real posible. Usamos pelotas Pro, ¿no? Adidas es uno de nuestros auspiciadores y nos provee de balones Pro. Entonces, los chicos tratamos de que estén, ¿no? En un contexto lo más real posible. Tenías chicos en el Adidas Cup, en el que Sí, jugaron, sí, ¿no? sí. De meta también. Sí, algunos, sí. ¿No? Que tuvieron esa... Hace poco Adidas se hizo por esto de la competencia internacional, ¿no? De que es importante que se midan, que Así es. tengan la experiencia. No todos los clubes y no tan seguido pueden ir al extranjero, entonces Sí, sí. fue positivo que vengan equipos del extranjero para que los muchachos puedan, o los chicos, midan sus habilidades, ¿no? Y los profesores, ¿no? Y los profesores. Todos somos sociales, ¿no? Entonces tú ves y ves, aprendes, ¿no? Mira cómo entrenan o hasta cómo calientan, ¿no? Así es. Si los chicos vienen enfocados o el tipo de calentamiento que están haciendo, porque ha cambiado. Ahora no sé si estás viendo que en el fútbol profesional calentaban definiciones ya, situaciones Sí, sí. de partido, ¿no? Antes Hasta de eran pelota para aquí, defensa. para allá, Sí. Dos filas, vayan, regresen, hagan movimiento de regresen, movilidad. tenían pase largo, pase corto, un par de cabezazos y ya. Y ahora hacen situaciones de defensa, situaciones Sí. de ataque, etcétera, ¿no? Bastante específico. Bueno, Ernesto, te agradezco mucho tu tiempo, que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido un gran aprendizaje. Contento de conversar contigo después de tiempo. Mira, nos íbamos a actualizar un poco tus proyectos personales. Y invitar, ¿no?, a todos nuestra comunidad que vean el episodio. Tenemos muchos profesores que tienen academias, que trabajan en academias, que quieren emprender academias, ¿no? Entonces, No saben lo que se meten. de verdad, no saben, en el sentido que hay mucha Ahí, competencia, pero hay sí, espacio, ¿no?, para diferenciarse. Hay que así es. buscarle el, el nicho, el lugar, a quién atender. También creo que no sé, moraleja, pero siempre como recomendaciones, entrenador y gestor, ahí hay que ver qué rol vas a tomar, ¿no? No puedes dejar de lado o dedicarte 100% al campo si quieres que esto sea Al principio de un repente, proyecto, ¿no? o sea, al principio de repente tenemos que hacerlo. O sea, yo me meto y me metía me metía más en la cancha, ¿no? Y vendía y creo que es parte, es parte De comenzar. sí, es una de las etapas, ¿no? Para emprender. Y ya después, o sea, ahorita ya estoy soltando un poquito más la cancha para poder ver, ¿no?, otras cosas, ¿no? Para seguir creciendo, para ver la formación de los entrenadores, para la comunidad de padres, ¿no? Los profesores ya me fastidian, ya no quieres Ya no viene, entrenar, ya no sí, viene. ya no Ya. viene. Los chicos también, ¿no? Pero, o sea, es Es que si porque no, no creces, si sí, no, no... no hay tiempo, no hay cabeza, no hay Claro. lucidez para lo O otro. sea, yo creo que sí, pero lo mismo, o sea, comenzar haciendo campo, pero yo estoy pensando en que no lo voy a hacer mucho tiempo, sino Sí, hacerlo pensando en que esto lo va a hacer después ¿no? Como te decía, obviamente toca remangarse, pero siempre es muy diferente a que comiences haciendo sin saber. Ya me pongo a hacer sí. campo, Y no sin, sales sin nunca de ahí. pensar que, claro, puedo estar aquí 2, 3 años y ahí la academia sigue en el mismo nivel, ¿no? Otra cosa es que haga campo pensando en, ok, mira, esto está bien, esto está mal, mira, podemos corregir esto en el servicio, mira, este asistente es bueno, lo veo que en un momento puede ser entrenador después, Sí. a los chicos no les gusta esto, a los papás, ¿no? Entonces, creo que ahí cambia un poco el chip. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, invitar siempre a nuestra comunidad a seguirnos, a seguir a Meta. A mí me parece un ejemplo de gestión de academias deportivas desde la primera edición que pudiste dar en Masterclass también, y que siempre estén atentos con las referencias, ¿no? El benchmarking siempre es importante para cualquier tipo de negocio. A nuestros profesores atentos al curso de puestos en específico, que va a estar súper interesante. Voy a
a ver cómo se puede hacer algo con la universidad. Mira, podríamos hacer algo de ver qué cosas, ¿Quién sabe? Claro. qué cosas se pueden hacer ahí, pero sí creo que va a contribuir bastante, ¿no? A los profesores a darle más herramientas. Sí. Y sobre todo creo prácticas, ¿no? Sí, porque va a ser mucho en campo y ellos mismos van a hacer adaptado los aparte, ejercicios. ¿no? Que a veces la formación general te da eso, general, las licencias, todo, ¿no? Esto es súper específico a saber cómo atacar una problemática en particular. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la atención y nos vemos en una próxima edición del podcast de Gestión Deportiva PUC. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.